Un pequeño país africano, sin salida al mar, sin bancos multinacionales, sin grandes reservas de petróleo o gas, acaba de sacudir el tablero global. Burkina Faso, una nación que durante décadas apareció en los márgenes de los mapas económicos, hoy ocupa titulares en todos los continentes. El acuerdo entre Burkina Faso y China ha disparado alarmas en Washington, generado debates en Bruselas y sembrado orgullo y esperanza en cada rincón de África. Burkina Faso, enclavado en el corazón del Sahel, con una economía que representa apenas una fracción diminuta del comercio mundial, firmó en Pekín un pacto comercial valorado en $2.100 millones. Esa cifra equivale a 1/10 de todo su Producto Interno Bruto. Es decir, si imaginamos el pastel de toda la economía burkinesa, el acuerdo se lleva una tajada del tamaño de una porción familiar. Pero más allá de la magnitud económica, el mensaje es contundente. África está buscando modelos alternativos, lejos de la tutela occidental que ha marcado su historia reciente. El acuerdo elimina todos los aranceles para productos clave como el algodón, el oro y otros bienes agrícolas y mineros, permitiendo que estos entren al mercado chino sin las trabas que usualmente imponen los países desarrollados. Sin embargo, va mucho más allá del simple comercio. Incluye transferencia de tecnología, inversiones millonarias en infraestructuras críticas como carreteras, puentes, ferrocarriles y plantas energéticas, así como préstamos a tasas de interés muy por debajo de las exigidas por el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Por primera vez, un país africano negocia desde una posición de agencia, no de sumisión. Occidente reaccionó en cuestión de días. Emitieron sanciones económicas, lanzaron advertencias diplomáticas y desplegaron una campaña mediática que tacha a Burkina Faso de imprudente, irresponsable y sumiso ante una nueva potencia. Pero en África la perspectiva es radicalmente distinta. Una ola de orgullo, dignidad y esperanza recorre el continente. Por primera vez, muchos creen que la soberanía económica está realmente al alcance y que otro destino es posible. Pero la pregunta es inevitable. ¿Es este el inicio de una África autosuficiente o solo una nueva dependencia bajo otra bandera? El riesgo es enorme. Si el experimento fracasa, se reforzarán los prejuicios históricos de vulnerabilidad y dependencia africana. Pero si prospera, puede catalizar a toda una generación de países africanos a reescribir las reglas y reclamar su lugar legítimo en la economía global. Comienza así un terremoto político cuyos ecos retumban desde Ouagadougou hasta Bruselas y Washington. ¿Cómo se cocinó este acuerdo y por qué Burkina Faso se ha convertido, de pronto, en el inesperado protagonista de una partida global? Para comprender la magnitud de este giro, hay que detenerse en la historia de Burkina Faso y en la estrategia que llevó a sus líderes a la mesa de negociación. ¿Qué motivó a sus dirigentes a desafiar, por primera vez en muchas décadas, las reglas impuestas desde el exterior? ¿Qué cambió en la mentalidad de un país que durante tanto tiempo fue visto como un simple peón en el tablero internacional? Durante generaciones, el destino de África se dictaba en París, Londres y Washington. El control nunca estuvo en manos africanas. Desde la Conferencia de Berlín en el siglo XIX, cuando las potencias europeas se repartieron el continente, trazando fronteras con regla y compás, hasta los acuerdos de Bretton Woods, que establecieron las reglas económicas globales tras la Segunda Guerra Mundial, las decisiones clave siempre se tomaron muy lejos de los intereses africanos. Durante décadas, Occidente impuso su dominio mediante ayudas condicionadas, trampas de deuda y concesiones mineras que desangraban la riqueza africana. Las supuestas soluciones llegaban con intereses abusivos y exigencias brutales de recorte en escuelas, hospitales y servicios sociales. Los contratos, casi siempre negociados en inglés o francés, dejaban a África con migajas, mientras las potencias acumulaban fortunas astronómicas. En ese sistema, las decisiones cruciales jamás se tomaban en Ouagadougou. La historia se repetía. Millones de africanos atrapados en la pobreza, mientras grandes capitales extraían minerales, metales preciosos y recursos agrícolas, dictando el destino de naciones enteras.
Este ciclo se mantuvo durante generaciones, alimentando una narrativa de dependencia y sumisión que parecía inquebrantable. Pero en agosto de 2025, un acuerdo sin precedentes trastocó este equilibrio. Burkina Faso firmó un pacto comercial con China por $2.100 millones. Lo más revolucionario, préstamos al 2% de interés, muy por debajo de los intereses habituales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que oscilan entre el 8 y el 12%. Para ponerlo en perspectiva, es como si una familia que siempre pagó intereses abusivos por un préstamo, de pronto recibiera una oferta mucho más justa y sin condiciones asfixiantes. Aún más, el acuerdo incluye 1.000 millones anuales en comercio y 800 millones dedicados a infraestructuras estratégicas. Por primera vez, los fondos no exigen recortes ni reformas impuestas desde fuera. Pueden invertirse, y de hecho ya se están invirtiendo, en escuelas, hospitales, carreteras y sistemas de irrigación que priorizan el bienestar nacional y no los intereses extranjeros. Esta vez, hay transferencia de tecnología real y formación de mano de obra local. Burkina Faso obtiene la oportunidad de transformar y agregar valor dentro de su propio territorio, en vez de exportar materias primas sin procesar, como ha sido la norma desde la época colonial. Por ejemplo, en vez de enviar el algodón crudo a fábricas europeas o asiáticas, las nuevas plantas textiles permiten producir telas y prendas listas para exportación, generando miles de empleos y multiplicando el valor agregado nacional. Sin embargo, el riesgo es enorme. Una mala negociación podría encadenar a África a una nueva dependencia, aunque con distinta bandera. Ya existen antecedentes históricos. Países que en su momento apostaron por la ayuda soviética durante la Guerra Fría, solo para encontrarse atrapados en nuevas redes de influencia. Pero si el acuerdo sale bien, podría romper de una vez el ciclo de explotación y abrir el camino a la autosuficiencia y la dignidad continentales. El mundo observa expectante. ¿Será este acuerdo el primer paso hacia una África soberana o solo el inicio de otra trampa, camuflada con promesas de desarrollo? En la balanza está el futuro de todo un continente, y cada decisión cuenta. Cuando Washington lanzó sus aranceles, Burkina Faso no titubeó. Respondió con un contraataque que alteró el tablero de poder en todo el continente. La chispa fue una sanción demoledora. Estados Unidos impuso aranceles del 50% sobre la manteca de karité, el llamado oro blanco de Burkina Faso, y sostén vital para decenas de miles de mujeres rurales. En cuestión de días, miles de cooperativas vieron cómo sus exportaciones se desplomaban, mientras la prensa occidental justificaba la medida como protección de empleos americanos y presión contra dictaduras africanas. Pero el gobierno burkinés no se rindió. 72 horas después, firmó un pacto comercial inédito con China, por más de $2.100 millones. El acuerdo garantizaba la compra preferente de todo el karité burkinés en el mercado chino. Una maniobra que salvaba a las cooperativas y cortaba de raíz la dependencia del mercado estadounidense. Este acto fue celebrado en todo el país como una jugada maestra de diplomacia y resiliencia. El efecto fue inmediato. Las exportaciones de karité se dispararon un 40% en el primer año. La manufactura local duplicó su capacidad productiva y, por primera vez en décadas, los ingresos de las mujeres rurales crecieron a un ritmo sin precedentes. En apenas 12 meses, el empleo femenino formal en la industria del karité se duplicó en Bobo-Dioulasso y sus alrededores. Lo que nació como castigo económico se transformó en motor de dignidad y transformación social. La sanción se transformó en símbolo de resistencia nacional. Camisetas con la consigna «Sanción igual soberanía» se multiplicaron en los mercados de Ouagadougou, y videos virales presentaban al karité como arma de emancipación. En universidades y escuelas, los jóvenes debatían si las sanciones no eran, en el fondo, una prueba de coraje frente al chantaje occidental. Incluso se organizaron concursos de discursos y ensayos sobre la independencia económica, y la participación juvenil alcanzó cifras récord. El ejemplo burkinés se propagó rápidamente.
Países vecinos como Malí, Níger y Togo firmaron pactos propios con China y Turquía, sumando más de 12.000 millones de dólares en nuevas inversiones y rutas comerciales alternativas. Una ola de tratados independientes empezó a redibujar el mapa económico del África Occidental. La prensa regional hablaba de una auténtica ola de dignidad y de un renacimiento panafricano. La reacción de Occidente fue fulminante. Washington y Bruselas endurecieron sanciones, congelaron activos de bancos burkineses y lanzaron campañas mediáticas señalando el acuerdo como temerario y tóxico. Acusaron a Burkina Faso de caer en una nueva trampa de deuda y auguraron caos financiero. Sin embargo, cada ataque solo parecía fortalecer el orgullo nacional y la narrativa de autonomía africana. El riesgo es palpable. Si la apuesta burkinesa fracasa, el país podría enfrentar aislamiento internacional, presiones militares, fuga de capitales y crisis social. Pero si triunfa, su modelo podría expandirse y enterrar décadas de chantaje occidental sobre África. Como ejemplo, basta recordar el caso de Corea del Sur, que en la segunda mitad del siglo XX apostó por alianzas no convencionales y logró salir del subdesarrollo a la prosperidad en menos de 2 generaciones. La pregunta es urgente. ¿Ha encontrado Burkina Faso la llave de una soberanía económica verdadera, o está abriendo la puerta a nuevas dependencias y amenazas? Ahora veremos cómo este acuerdo ya está transformando la economía y la sociedad burkinesas desde dentro, con ejemplos concretos y cambios palpables en la vida cotidiana. Las primeras señales de cambio ya se sienten en las calles y campos de Burkina Faso. El impacto del acuerdo se refleja en la vida diaria de miles de familias. En la capital, Ouagadougou, han comenzado a funcionar nuevas líneas de autobús urbano y se han inaugurado clínicas rurales financiadas con fondos chinos. En el interior, los agricultores han recibido nuevos sistemas de irrigación y maquinaria agrícola, lo que les permite duplicar la productividad y reducir los periodos de escasez. La revolución se apodera pronto de las calles. El acuerdo con China sacude a Burkina Faso. La economía y la sociedad tiemblan, mientras el mundo observa con atención e inquietud. Las primeras semanas traen esperanza, pero también el rumor persistente de que nada volverá a ser igual. Las tiendas muestran productos locales con etiquetas «Hecho en Burkina Faso», y la población empieza a valorar más el consumo nacional frente a las importaciones. En menos de un año, el Producto Interno Bruto proyecta un alza cercana al 8%. Los salarios rurales suben más de 1/3, especialmente en industrias como el algodón, el oro y la transformación de alimentos. El gobierno destina fondos inéditos a salud y educación. Hospitales antes vacíos reciben equipo y médicos, y las escuelas rurales estrenan pupitres y libros actualizados. Por primera vez, miles de niños pisan aulas equipadas, y la tasa de abandono escolar comienza a descender. El paisaje urbano y rural se transforma. Surgen fábricas de algodón y oro, y empresas tecnológicas chinas abren incubadoras en Ouagadougou y Bobo-Dioulasso. Las becas para jóvenes burkineses en Pekín se multiplican, y la juventud siente que el futuro, por fin, es posible. Se organizan ferias de innovación, donde jóvenes presentan proyectos de energía solar y aplicaciones móviles para el sector agrícola. El ejemplo cunde. Países vecinos como Malí, Níger, Chad y Guinea estudian el modelo y pronto negocian acuerdos similares, soñando con romper el ciclo de dependencia. La prensa regional habla de una ola de dignidad y se organizan foros panafricanos para debatir estrategias de desarrollo propias. Viejos rivales africanos empiezan a coordinarse en foros internacionales, buscando una voz común frente a las potencias globales. La región se sacude, unida por un anhelo de autonomía y cooperación. Pero Occidente reacciona sin demora. Impone sanciones económicas, intensifica maniobras militares en las fronteras y lanza campañas de desinformación en redes y canales internacionales. Las presiones buscan sembrar dudas y miedo, agitando los fantasmas de la inestabilidad, la corrupción y la explotación.
Se publican informes alarmistas sobre la supuesta insostenibilidad de la deuda y se difunden rumores de espionaje y manipulación tecnológica. China, por su parte, responde con una red de contención. Propone comercio en renminbi, seguros para inversiones y acceso preferente a puertos fuera del alcance europeo. Esta red garantiza suministros y mercados alternativos, pero también crece la percepción de que la soberanía africana cambia de manos y ahora depende de Pekín. Algunos expertos recuerdan el caso de Sri Lanka, que entregó el puerto de Hambantota tras no poder pagar sus deudas con China. Pronto surgen recelos dentro de Burkina Faso. El auge económico dispara la inflación y el costo de vida sube, especialmente en las ciudades. Algunos temen cambiar una dependencia por otra. Aunque se prometen transferencias de tecnología y autonomía industrial, muchos burkineses dudan de cuánto control real conservarán sobre la innovación y el desarrollo. Se organizan debates públicos y protestas pacíficas exigiendo mayor transparencia en los contratos y un reparto más justo de la riqueza. La oposición política, debilitada por los datos históricos de crecimiento y reducción de la pobreza, pierde fuerza en las calles. Sin embargo, circulan rumores de injerencia extranjera, corrupción y conspiraciones. El debate se enciende en cafés, universidades y redes sociales. ¿Burkina Faso ha conquistado su independencia o simplemente ha cambiado de amo? El destino del país y de la región pende de un hilo. Si el experimento tiene éxito, Burkina Faso podría consolidar una independencia genuina y erigirse como líder continental, siguiendo el ejemplo de países como Botsuana, que apostaron por el control nacional de los recursos y lograron avances significativos. Pero si fracasa, la inflación, la represión política o la inestabilidad pueden borrar en cuestión de meses los avances logrados. El caso de Venezuela, que pasó de la bonanza petrolera al colapso económico, ronda en la memoria colectiva como advertencia. El desenlace se acerca. Líderes y ciudadanos deben enfrentar las consecuencias de sus elecciones, mientras el mundo contiene la respiración. ¿Podrá Burkina Faso sostener el equilibrio entre esperanza y peligro? ¿Serán capaces de evitar los errores del pasado y construir un futuro realmente autónomo y justo? Más allá de los números, Burkina Faso está forjando una nueva identidad cultural y redefiniendo el relato de la soberanía africana. El acuerdo con China no solo ha alterado las reglas del intercambio global, ha encendido un auténtico despertar social, visible en cada rincón del país. Las sanciones de Occidente, lejos de doblegar el ánimo nacional, han sido transformadas por jóvenes y cooperativas en emblemas de resistencia, símbolos de una unidad que nunca se había sentido tan fuerte. En los barrios de Ouagadougou, murales y canciones celebran la dignidad recuperada. El cine local explora historias de renacimiento, mientras músicos y artistas convierten la resistencia en arte y declaración política. La cultura popular burkinesa se alza, orgullosa. Somos más que nuestras materias primas. Somos los arquitectos de nuestro destino. Se producen documentales que viajan a festivales internacionales, mostrando el proceso de transformación desde dentro. El giro hacia Oriente ha abierto horizontes antes impensables para la juventud. Acceder a educación técnica, becas y redes empresariales en Asia ya no es solo un privilegio de élite. Decenas de miles de jóvenes exploran oportunidades en tecnología, agricultura avanzada y energías limpias, reinventando el futuro para su generación y plantando semillas de cambio duradero. Se crean clubes de robótica y laboratorios escolares de energía solar, inspirando a una nueva generación de ingenieros y científicos. Pero este renacimiento cultural no está exento de tensiones. Intelectuales, creadores y ciudadanos debaten en foros y plazas públicas. ¿Es suficiente cambiar de socio? ¿O es necesario transformar las estructuras profundas del poder y los imaginarios colectivos? Se denuncia la doble moral global y se exige un debate sincero sobre autocrítica y autodefinición como pilares de una independencia auténtica. Se organizan mesas redondas sobre el significado de la soberanía y sobre cómo evitar repetir los errores de la historia. La presión social crece día a día. El pueblo exige que la nueva prosperidad
no se concentre en unos pocos privilegiados. Surgen advertencias sobre el peligro de una sobredependencia, ahora con China, y voces que insisten en diversificar alianzas y fortalecer la autonomía interna. Algunas organizaciones de la sociedad civil proponen la creación de fondos soberanos y bancos de desarrollo africanos, inspirados en el modelo noruego de administración de recursos petroleros. Burkina Faso enfrenta el reto de crear prosperidad inclusiva y sostenible, aprendiendo de errores pasados y avanzando con cautela hacia lo desconocido. Se implementan políticas de desarrollo rural integral, microcréditos para mujeres emprendedoras y programas de capacitación técnica en zonas marginadas. Se discute la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho y combatir la corrupción para que el ciclo de crecimiento no se detenga. La experiencia burkinesa llama la atención en todo el sur global. Analistas y observadores coinciden. La verdadera soberanía no nace solo de firmar tratados, sino de construir instituciones sólidas y formar una ciudadanía crítica, capaz de defender sus derechos y cuestionar cualquier forma de dominación, venga de donde venga. Se cita el ejemplo de Singapur, que combinó apertura internacional con un fuerte desarrollo institucional para lograr una prosperidad sostenible. Si esta narrativa cultural y social se consolida, África podría recuperar el timón de su destino, como lo soñaron líderes históricos como Thomas Sankara, Patrice Lumumba o Nelson Mandela. Pero si sucumbe al triunfalismo o a una dependencia ingenua de nuevos aliados, todo el despertar podría desvanecerse en cuestión de años. La historia de Zambia, que cayó en la trampa de la deuda en los años 80, sirve como advertencia. Mientras las calles de Burkina Faso vibran con esperanza y debate, las miradas internacionales vigilan cada paso. El desenlace de este experimento podría marcar el futuro de todo un continente. La pregunta que antes se susurraba en los pasillos diplomáticos, ahora resuena en las plazas y en los teléfonos móviles. ¿Será este el modelo que inspire a otros países o el error que refuerce la cautela y el miedo? Burkina Faso dejó de pedir permiso. Decidió escribir su propia historia. Y ahora, ¿qué haremos todos? ¿Seguiremos siendo espectadores o nos convertiremos en actores de nuestro propio destino? A esta altura, la pregunta ya no es si África puede cambiar. Es cuánto estamos dispuestos a arriesgar y qué esfuerzo colectivo hará falta para que ese cambio sea real y dure en el tiempo. Los ejemplos históricos muestran que ningún cambio profundo es lineal ni exento de obstáculos. Japón, tras la restauración Meiji. Ruanda, tras el genocidio, apostaron por la transformación nacional y lograron avances espectaculares. El acuerdo con China no fue solo una cifra escrita con muchos ceros. Fue un acto de coraje que desafió décadas de dependencia y hoy obliga a un continente entero a demostrar que puede resistir presiones y diversificar sus alianzas. El desafío es enorme, pero la recompensa puede ser aún mayor. Un continente que toma el control de su futuro y redefine su papel en el mundo. Más allá de los titulares, lo que de verdad está en juego es el derecho de África a decidir su destino. Convertir sus riquezas en bienestar para su gente, dejar de ser peón en partidas ajenas y reclamar la dignidad de elegir su propio rumbo. Los caminos serán múltiples: alianzas con Asia, inversiones sudamericanas, cooperación intraafricana y hasta nuevas formas de desarrollo comunitario. Pero la soberanía africana nunca será gratuita. Las represalias económicas, la desinformación y el aislamiento que amenazan a Burkina Faso son advertencias para quienes sueñan con una África libre. El costo es alto: riesgo de inestabilidad, nuevas trampas de dependencia y la presión constante de quienes prefieren una África subordinada. La resistencia, como en cualquier proceso de emancipación, requerirá sacrificios y firmeza. El reto no es solo resistir, sino construir, diversificar alianzas, invertir en tecnología propia, asegurar que cada nuevo acuerdo beneficie primero a los africanos. Porque la soberanía no se firma de una vez. Se defiende cada día, con cada decisión y cada sacrificio. Como dijo Nelson Mandela, la libertad no es solo liberarse de las cadenas,
sino vivir de manera que respete y mejore la libertad de los demás. Burkina Faso abrió la puerta. Pero el futuro de la soberanía africana depende de que muchos se atrevan a cruzarla juntos, sin mirar atrás. La dignidad firmada en papel debe convertirse en hechos, en trabajo colectivo y en un compromiso firme con la autonomía. Se requerirá vigilancia ciudadana, educación cívica y un liderazgo honesto y transparente. Hoy, la lección es clara. La historia aún no está escrita. África tiene en sus manos la oportunidad de redefinir su lugar en el mundo, pero el precio será alto y el camino exigente. Los errores del pasado no deben repetirse. La vigilancia y la autocrítica serán herramientas imprescindibles para avanzar. Esta pregunta ya no es solo para África, sino para todos. ¿Seremos testigos o parte del cambio? El futuro se construye con decisiones valientes, y la hora de decidir es ahora. La próxima generación juzgará si estuvimos a la altura del reto o si dejamos pasar la oportunidad de transformar el destino del continente africano y, por extensión, de todo el sur global.